Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, acompañado como siempre de mi amigo Raúl Sagún. ¿Cómo estás? Bien, Arturo, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Y como ustedes saben, pues este podcast es para hablar de negocios, vida, proyectos, situaciones que pasan en nuestro país o en otros países y cómo nos pueden llegar a afectar. Y pues hoy traemos varios temas interesantes, ¿no? Sí, fíjate que tú en esta semana, bueno, de la semana pasada a hoy han habido varios sucesos interesantes de todo tipo, ¿no? Así es. Político, empresarial, de negocios, incluso por ahí traemos dos que tres cosas de la farándula que ha habido, pero que tiene un impacto desde movimientos políticos Así es. hasta incluso económicos en la parte fiscal de las personas. Es correcto, es correcto. Y esos temas, queremos tocar varios temas. Uno es el qué pasa con el tema de qué pasó con las exportaciones, donde Estados Unidos detiene las exportaciones de manera eventual de México respecto al aguacate. Sabemos que el aguacate representa algo muy importante. ¿Qué pasó con la boda del Baster Gordillo y quién es el Baster Gordillo aquí en nuestro país y qué son el tema de los sindicatos de manera general? Belinda. Belinda, Belinda que y rompe compromiso con Nodal. ¿Y qué Nodal. pasa con el anillo de compromiso? Se dice que vienen buenos discos. Es correcto, es Buenas correcto, canciones. exactamente. Y la cuarta queríamos tocar el tema de Sobre la suspensión las, de relación que supuestamente está haciendo nuestro presidente con, Andrés Manuel López Obrador con con España. España, Como ¿no? de llevémoslo lento, vamos a replantear nuestra relación, ¿no? Exacto, que bueno, vamos a platicar, pero chistoso, porque primero, como siempre, aventó la pedrada, muy valiente, muy enérgico, como siempre, y posteriormente dijo, no, yo no quería decir eso. Exacto. Pero bueno, son los de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Exacto. Pues empecemos con el tema del aguacate, ¿no? Como El tal. aguacate. Un tema que ya lleva muchos años, ¿no? Sí. O sea, ya llevamos que durante ciertos periodos Estados Unidos siempre ha sido restrictivo con las importaciones en México, ¿no? Así es. Mucho agropecuario, incluso por ahí tenemos temas de productos de animales, tenemos incluso dulces, y el aguacate no ha sido la excepción. Es ¿No? correcto. Ya tenemos varios años en donde Estados Unidos quiere poner como pausas a esta cuestión o relación comercial, prohibiendo la importación de aguacate en su país. Y chistoso, otra vez, casi en fechas cercanas al Super Bowl, donde es el principal momento en que se consume el aguacate en Estados Unidos. Es correcto. La verdad es que aquí el punto interesante es lo que representa el aguacate para nuestro país como tal. O sea, somos de los productores principales en materia de aguacate. O sea, estamos hablando que el aguacate en cuanto a comercio internacional representa alrededor de un 45% dentro de las exportaciones mundiales que existe. Para México, estamos hablando que es más o menos como el 4.5% en números cerrados de lo que representa respecto al PIB, la exportación del aguacate, lo cual es brutal. O sea, Claro. es muy fuerte. Y para Estados Unidos estamos hablando que dentro del total de las exportaciones, o bueno, dentro de un sector de lo que compra, por lo menos para Estados Unidos, representa como el 92% de las importaciones que hace de aguacate con nuestro país. Entonces, Claro. es un parón importante y sabemos que esto viene con varios temas de materia de seguridad, con materia de, principalmente aquí fue un detonante el tema de seguridad, porque sabemos que en nuestro país uno de los principales productores más grandes de nuestro país está en Michoacán, específicamente en Uruapan. Entonces, es donde justamente hacen, y como tú bien lo mencionas, en el Super Bowl siempre existen situaciones muy particulares donde hay una excepción para exportar muchísimo aguacate, pero creo que afortunadamente se salvaron, se llegaron a salvar para poder exportar y poder cumplir con el tema del Super Bowl, ¿no? Claro, y mira, para poner un poquito más de antecedente y contexto de dónde viene todo este tema, hay que recordar que existen distintos tipos de aguacate. Así es. ¿No? El más común y el que todos consumen y el más famoso es el aguacate Hass. Así es. Que por el tipo de clima que tiene Michoacán es en donde se genera la mayor cantidad de producción. Así es. Estados Unidos, como siempre, ha sido un tanto quisquilloso en el tema comercial de los productos. Entonces, lo que hace es que genera inspecciones respecto a la calidad de esos aguacates. Así es. Y esto es por varios factores, porque para empezar, el aguacate Hass, que es el autorizado, el permitido, el que gusta en Estados Unidos, debe tener ciertas características. Y tienen, no quiero decirlo porque no quiero asegurarlo, pero es como si tuviera una denominación de origen, decir, ok, de Michoacán es de donde están saliendo este tipo de aguacates. Es correcto. Entonces, con lo que empezó Estados Unidos es ir a hacer vigilancia
¿ok? A través incluso de la asociación APAM, que es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México, en donde Estados Unidos manda a inspectores a Michoacán para asegurarse que el aguacate que van a exportar, uno, cumple con la calidad necesaria. Así es. Dos, que efectivamente salga de Michoacán. ¿Por qué? Derivado de esa demanda que dices que es brutal y mucho tiempo se le llamó el oro verde, ¿no? Muchos precios estaban por las nubes. Es correcto. La demanda brutal. Todos sabemos que Michoacán era una parte fundamental de exportación. Entonces, otros estados, como Puebla, por ejemplo, lo que hacían era triangular. Sí, traían el aguacate. Producían, mandaban el aguacate Sí, a Michoacán, y lo ¡pum! mezclaban y lo exportaban. Así es. Entonces Estados Unidos dijo, no, espérame, yo te estoy comprando con cierta calidad porque tiene que venir de Michoacán. Así es. Entonces mandan inspectores a ver que efectivamente tenga la calidad y se esté evitando esa triangulación. Así es. Y a partir de ahí, ahora sí, arranca el problema que tuvimos en esta ocasión. Sí, pero arranca el problema porque estos cuates vienen a hacer la inspección. Imagínate, o sea, vienen a nuestro país, vienen aquí a Michoacán, están haciendo la inspección, que es su labor, y de repente reciben un mensaje de texto, al parecer un mensaje de texto o mensaje directamente al celular o al teléfono oficial de los inspectores con un tema de amenaza, ¿no? Entonces, ahorita, de cierta manera, al momento de esta amenaza, incluso dicen pobladores justamente de Uruapan que al parecer incluso era un posible intento de secuestro. Eso quién sabe, no lo sabemos, pero al final es lo que suena alrededor de toda esta situación. ¿Qué hace Estados Unidos? Obviamente de entrada, por eso dice, voy a detener justamente la producción, bueno, más bien la importación de aguacate, hasta en tanto veamos el nivel de riesgo que implica estas posibles o supuestas amenazas que recibimos directamente, ¿no? Porque el punto es que al parecer las recibió dentro de su teléfono oficial directamente estando aquí en México, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde justamente origina todo este conflicto y esta situación de manera particular como el riesgo que implica. Y eso sería un golpe económico durísimo, estar parando justamente, porque al fin, al parte es, los pobladores dicen, oye, pues yo chambeo recolectando aguacate, etcétera, en un cierto momento del año, y si de repente me paras, ellos tienen que hacer otras cosas justamente porque para poder sobrevivir y vivir justamente. Y aquí el punto fundamental es, si tú de repente me quitas este negocio porque estás parando la producción o estás parando las exportaciones del aguacatejas, de cierta forma, lo que está sucediendo entonces es de que entonces tengo que buscar otras opciones para yo poder comer. Y entonces se vuelve una cadenita desde el punto de vista impacto económico, impacto social. Y entonces, obviamente, aquí uno de los puntos fundamentales de lo que estamos viviendo es en materia de seguridad, donde los abrazos están funcionando. No balazos, exactamente, claro. Está funcionando de pelos porque es lo que está provocando justamente este tipo de situaciones, ¿no? O sea, imagínate nosotros, o sea, para que entendamos un poquito el valor de lo que representa el aguacate de cierta manera. Ahorita trae una evaluación del aguacate de 3.500 millones de dólares. Millones de dólares, ¿no? Ventas anuales. Es correcto, de ventas anuales de lo que representa. Entonces, dentro de la producción de frutas como tal, representa el 8.84% aproximadamente lo que es el tema del aguacate. Entonces, estamos hablando de que será un impacto durísimo y si de entrada estamos viendo que dentro de nuestra balanza comercial o dentro de todos los ingresos económicos que tenemos, estamos teniendo conflictos, llámese en materia de inflación, llámese justamente en materia de impuestos, donde yo creo que personalmente la autoridad lo que se va a enfrentar es que ya de cierta manera cobró lo que tenía que cobrar de impuestos a las grandes empresas. Entonces, se viene una serie como de cadenita de situaciones que hay alrededor de todo esto que pueden llegar a golpear económicamente al país muy fuertemente. Y si no es ahorita, o sea, si ahorita se ve el país como estable, y lo pongo entre comillas, el problema no va a ser nuestra generación, el problema va a ser de las siguientes generaciones, el impacto que van a estar recibiendo justamente de todo este sesgo económico que se está viniendo, ¿no? Claro, y sabes que hay que tenerlo, hay que irlo revisando de manera muy puntual porque es raro que Estados Unidos tome este actuar. O sea, sabemos a que llega, o sea, siempre es llega un punto de exageración que hasta cierto punto me parece bien con el tema de seguridad, pero ¿no se te hace raro que de repente el sábado por la noche, un día antes del Super Bowl, llega este llamado mensaje en donde hay una extorsión por parte del narcotráfico? Permiten que entren el aguacate para el Super Bowl y de repente diga, no, ya no te lo voy a permitir. Todo por una llamada efectuada, que hasta el día de hoy no ha salido públicamente exactamente qué fue esa llamada de extorsión. No han dicho
si es para aceptar cargamento de aguacate de otros estados, no saben si es para poder transportar droga. No han confirmado nada más dicen que fue una llamada de extorsión, mensaje de extorsión del crimen organizado, específicamente narcotráfico en el caso de México, y de repente Estados Unidos dicen, paramos aguacate. Es un tanto raro porque es algo que se consume, la realidad es que la temporada fuerte o un gran cantidad fuerte es ahorita en el Super Bowl, pero sí es raro que de repente digo, ¿sabes qué? Lo vamos a suspender. Yo creo que también trae algo político, algo va a venir detrás de esta decisión. Sabemos que ahorita Estados Unidos es un desmadre, trae una deuda brutal de 30 trillones de dólares, trae problemas con Estados Unidos, con Rusia, que está metiendo su nariz con el tema de Ucrania, trae con China. Trae con todo mundo. Está con todo güey. Entonces, se me hace raro que por una llamada quiera detener las importaciones de aguacate a Estados Unidos. Sí, yo también creo que hay algo más de fondo. O sea, al final mira, o sea, yo personalmente creo que existe un tema como un estate quieto, ¿no? De cierta forma, pensando en todos estos posibles agravios o conflictos. Sabemos que muchas veces las autoridades de Estados Unidos han venido a México prácticamente a jalar orejas, decir, no te pases de listo, recuerda que tenemos un TECMEC firmado, ¿no? Exacto. Firmado por ti. Porque aparte tú fuiste el presidente que lo firmó, ¿no? Entonces, ante esta situación, creo que pueden llegar a ver este tipo de decisiones políticas para decir, estate quieto, no estés haciendo eso. Y me queda claro, o sea, Estados Unidos es un dolor de cabeza ahorita porque trae inflación, la inflación más alta que nunca ha tenido, trae importaciones paradas que hasta cierto punto ahorita les conviene tenerlas paradas porque si en el momento dado se abriera todas las importaciones que tienen pendientes por llegaran, la inflación se va a los cielos en Estados Unidos. Entonces, este tipo de situaciones dieron dinero, ¿no? De cierta manera a todas las personas allá y entonces lo que está sucediendo es que la gente no quiere trabajar y como no quiere trabajar, ahorita lo que están buscando de cierta forma es, y eso escúchenlo por si alguien quiere hacer el sueño americano, al parecer quiere abrir las oportunidades para que personas de México, ¿no? Pueden ir a Estados Unidos a trabajar porque al final la gente no quiere trabajar allá, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cuestiones alrededor entre estos dos países y personalmente con México, que al final está, pues de repente ha dado como patadas de agua desde el punto de vista que le gusta o nos gusta, ¿no? Y me incluyo por el tema de que al final pues tenemos un presidente que es el que se supone que nos está representando a todos, ¿no? Entonces, al final, en este tipo de situaciones, yo sí creo que efectivamente es como una llamada de atención, porque como bien lo dices, no hay más. No, o sea, simplemente se dice de un texto, de un mensaje en un cierto momento, casualmente antes, dejamos que pase simplemente para que nuestra afición del Super Bowl, que es lo que más dinero nos deja en esta época, no corramos riesgo y una vez que sucede eso, venga, te cerramos la llave, ¿no? Así es. Y mira, y les voy a dar un ejemplo también de por qué les digo que se me hace raro cómo funcione. En materia de logística, aduanas, comercio exterior, derivado del suceso del 11 de septiembre, se creó a nivel mundial un esquema que se llama Operador Económico Autorizado, que lo que busca es asegurar que toda la cadena de suministro esté segura, ¿no? Y esté segura dependerá de cada delito aduanero. En Estados Unidos sabemos que es el tema de terrorismo. Así es. En México sabemos que es el tema de narcotráfico, el tema de armas. En Europa es el tema de medicinas, piratería, etc. Pero Estados Unidos en particular, que fue el que inició esa certificación, ellos tienen uno que se llama CITIPAT, que básicamente es el homólogo, ¿no? Así es. Al operador económico autorizado. Este CITIPAT es administrado por la Autoridad de Aduanas y Fronteras, ¿no? De Estados Unidos. Y este programa de seguridad también lo pueden tener empresas mexicanas, ¿no? No es obligatorio, es opcional, pero digamos que da un voto de confianza para las autoridades aduaneras. Cuando tienen que hacer una renovación de esta certificación, generalmente mandan a auditores de Estados Unidos a las empresas a México para ver que efectivamente tengan los estándares de seguridad necesarios. Así es. Desde hace, si no me recuerdo, desde 2018, Arturo, Estados Unidos ha limitado esos viajes por parte de los auditores por el nivel de inseguridad que existe en México. Correcto. O sea, ni siquiera es un tema B,
y te cuido es no vayas. Así es. No vayas porque Irapuato está como lumbre, Celaya está imposible, Fresnillos está de miedo y los detienen. Entonces, que en vías de que manden un inspector sabiendo que Michoacán es punto crítico del narcotráfico y que durante tantos años lo hayan enviado y que por una llamada no pública, o me refiero pública en que no sabemos cuál es el contexto de esa llamada, detengan operaciones. Sí, yo también creo que es... No cuadra. Yo también no creo cuadra. que es algo más de fondo porque justamente, como bien lo mencionas, es un tema. Ahora, veamos la afectación que pueden tener los productores aquí en México. O sea, imagínate que Estados Unidos, uno de tus grandes compradores, ya vimos, o sea, tiene Canadá, está Honduras, está El Salvador, quien le compra a todos los productores mexicanos. Pero imagínate que Estados Unidos, siendo un punto de partida que también tiene una gran injerencia en las importaciones que hace respecto a las exportaciones que nosotros hacemos de aguacate, te detiene. ¿Qué haces? ¿Dónde posicionas ese aguacate? Y sabemos que muchas veces la exportación que se hace tiene que ser a una cierta etapa de maduración o una cierta estado del momento para que cuando llegue y pase todo el proceso y llegue a un estante en Estados Unidos esté debidamente comible, digámoslo así, porque de cierta manera la exportación una vez que sale de nuestro país está verde, ¿no? Todavía no está listo para ser consumido, correcto, pero porque sí pasa todo en su momento. Entonces, si ahorita te tienes justamente ese valor de las exportaciones, lo único que va a suceder es que el tiempo corre, el aguacate va a seguir madurando y entonces en un momento dado puedes echar a perder. Entonces imagínate todos los miles de millones de dólares que se van a echar a perder o se pudieran echar a perder, claro, por tener detenido justamente las importaciones de aguacate. ¿Y qué van a hacer los productores? Van a tener un déficit. Y ante ese déficit, ¿qué va a suceder? No van a pagar impuestos, señores. ¿Con qué van a pagar impuestos si no están vendiendo absolutamente nada? ¿No? Exacto, sí, entonces... Sí. ¿Y dónde va a pegar eso? En las autoridades fiscales. ¿En dónde va a pegar eso? En nuestros ingresos. ¿En dónde va a repercutir eso? Pues, ¿dónde más? En los proyectos sociales, ¿no? Porque no va a haber dinero con qué pagar y con qué recaudar, sabiendo que en materia de impuestos, de cierta manera, si bien no en el IVA, porque la exportación tiene una tasa cero, pero al final en impuesto sobre la renta, estamos esperando alrededor de un 52% en recaudación de impuestos para este año para salir adelante en un presupuesto que no tiene margen de maniobra para poder salir adelante, ¿eh? Entonces, ahí hay un tema muy interesante. Sí, es un tema interesante y creo que no lo han visto desde ese fondo, ¿no? Desde ese punto de vista. Al final, yo creo que los productores, como cualquier empresario, si se les cierra una puerta, se busca otra, ¿no? Claro. El único problema es que no van a poder hacer el mismo nivel de exportaciones. Exacto. Porque tenemos que Japón es un mercado enorme para el tema de aguacate. Exacto. Corea del Sur, y son lugares en donde el aguacate es como si estuvieras casi comprando caviar, ¿no? Pero hay certificaciones mucho más estrictas que las que pone Estados Unidos. Es correcto. Entonces, no toda la gente de Michoacán tiene, ¿no? Porque aparte, para Japón, digo ahí para que les quede de conocimiento general, Japón te pide cierto tamaño, cierta forma, cierto peso. Como todos perfeccionistas allá. Exacto, lo quieren perfecto. Te lo piden en cierto empaque. Uh-huh. Tú vas a Estados Unidos y te lo mandan en guacales. Exacto, ¿no? Sí, es correcto. Pero para Japón tiene que ir con una cierta malla que lo proteja. Debe de tener una forma. Tú has visto en el súper, uh-huh, vas a la Comer, que todos compran en la Comer. Saludos a la gente de la Comer. Y hay aguacates pues, raros, ¿no? Hay redondos, hay ovalados, sí, hay medio. Japón no te los acepta. O sea, tienen que ser perfectamente ovalados, uh-huh, ¿no? O de una forma tipo cónica, en donde tengan cierto color, porque si no te lo rechazan. Así es. Lo mismo pasa con Corea y otros países. Entonces, yo creo que puede haber, al final como empresarios puedes buscar otros lugares, pero no todos tienen esa calidad y es a donde se van a ir para abajo. Y claro, al final va a repercutir en el tema no solamente de los ingresos de la empresa, sino el ingreso de las personas, porque ojo, estamos hablando de personas que son de campo. Exacto. A pesar de que ya tienen mucha estructura para el tema de aguacate y provocan que en la mayoría del año haya producción, también es un producto estacional y donde la propia agua en la tierra pues también se cansa y los niveles de producción no son los mismos en todo el año a pesar de que pueda haber. Es correcto. ¿No? Y la gente de ahí que depende y por último le pegamos a el gobierno federal y las obras. Entonces, si es un tema de revisar, esperemos que
alguien del gobierno se mueva. Me queda claro que López Obrador no va a ser. Ojalá que Ebrard, que ha estado muy guardado últimamente, muy guardado, haga algo como secretario de Relaciones Exteriores, que hasta ahorita no ha dado comentarios o no he visto en noticias que se haya pronunciado en algo para ver cómo soluciona este problema. Igual que la Secretaría de Economía, ¿eh? No, bueno, pues ¿qué esperamos de Cloutier? Pues no mucho, pero algo, ¿no? Así es. Porque para viajes está buena, pero en ese tipo de cosas sí tienen que levantar la mano como los pilares de las secretarías que deben de fomentar la economía. Sí, no, ahí estoy completamente de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Yo creo que es algo que sí se tiene que mejorar, se tiene que revisar, porque al final sí puede ser un impacto. Digo, aquí el tema de los aguacates simplemente es, al final también nos toca ver todo lo raro a nosotros en la Comer o en otros establecimientos, pero porque también nos dejan lo más, es decir, lo perfecto, lo más bonito y como tal, pues es lo que usan justamente a exportar muchas veces. Y no nada más el aguacate, realmente todo tipo de frutas, todo tipo de alimentos que se exportan, generalmente se exporta lo de mejor calidad o lo estéticamente más atractivo. Exacto. Y pues nos dejan todo lo demás a nosotros en producto nacional, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más hay que estar atentos, esperemos que lo liberen pronto. Ya sabemos que estos tropiezos son comunes con Estados Unidos, a ver qué va a pasar en los siguientes meses, ¿no? Perfecto. Pues hablemos de la boda del Baester Gordillo. Bueno, perdón por la expresión, ¿tú veías Chucky? O sea, creo que ha sido de las películas en su momento de terror muy interesante, pero bueno, luego hacen memes y la ponen como si fuera la Chucky, ¿no? Pero ¿quién es el Baester Gordillo? A ver, o sea, ¿quién es esa mujer y por qué tanto revuelo con independencia de su amorío, ahora esposo de 36 años, si no me equivoco? Sí, salió una noticia que cuando ella tenía 44, su ahora esposo estaban haciendo. No, está muy cañón eso, o sea, no puede ser, ¿no? Exacto. Digo, sí puede ser porque está sucediendo, pero interesante la mancuerna amorosa que existe en esta relación, porque al final, pues el ahora esposo es el abogado que le ayudó a salir del bote, ¿no? Exacto. Y que escuchen nuestro podcast de los Sugar Daddy, Sugar Mommy, porque exacto. Bueno, le puede pegar, ¿no? Es correcto. Pero mira, el Baester Gordillo sí no entra demasiado detalle porque es una persona que ha tenido muchísima trayectoria en todos los aspectos, ¿no? Es una persona que estuvo muy pegada en la política, así es, ¿no? Estuvo en distintos puestos, pero sobre todo lo que más en las últimas décadas, literalmente décadas, en lo que más la representó fue que era la líder sindical de la CENTE, ¿no? Que es ese Sindicato Nacional de Trabajadores, en la cual tiene 62 secciones, las primeras 35 son federales, de las 36 en adelante son estatales, y donde ella era la líder, ¿no? La líder magisterial de todo ese sindicato, que lo que buscaba era apoyar, entre comillas, a los trabajadores, a los maestros, los trabajadores de la educación, para que tuvieran mejores condiciones de trabajo, ¿no? Así es. La vimos mucho cómo hubo batalla y en algunos casos relación muy ligada con presidentes como Fox, otros que prefirieron tenerla de lejitos como Calderón, así, ¿no? Y otras que se fueron con todo y la golpearon en el sentido político, como Enrique Peña Nieto, ¿no? Que hasta la cárcel terminó. Es correcto. Pero al final es una persona que ha tenido mucha influencia, mucho poder político por la cantidad de gente que mueve. Entonces, ella es una parte importante fue una parte importante para los cabildeos políticos. Así es, sí, no, definitivo. Para ganar gobernaturas o para ganar la presidencia. Y que, ojo, desde hace mucho tiempo, cuando Obrador estaba en sus campañas, había una relación entre estos dos para apoyar a la candidatura, ¿no? De hecho, tanto así se ha visto que ahora se le permitió salir de la cárcel, ¿no? Terminando el sexenio de Peña Nieto, recuperó muchas, parte de sus propiedades, parte de dinero que no debería porque era dinero del sindicato, dinero del que los maestros aportan. Y pues bueno, viene la segunda parte de esta señora. Ahora sí, en la parte, pues, ¿cómo decirlo? Del espectáculo del chisme, ¿no? Exacto. Que ese dinero, ¿dónde lo mandabas? Iba a Marcus no sé qué, no sé qué, a gastar cientos de miles de dólares en ropa, jet privados, propiedades, mientras los pobres maestros parados pidiendo un aumento del 5% a un salario mínimo, ¿no? Y trabajando en condiciones precarias, espantosas, en zonas rurales
en muy mal estado. Ahora, no estoy justificando la buena o mala labor de los maestros, pero al final no se pasen, o sea, al final estamos en un país que educacionalmente hablando, estamos en un ranking muy bajo. O sea, Así es. la gente no lee, no nos gusta estudiar, y también estamos evolucionando. El tema de la metodología de estudio que tenemos en México, o sea, imagínate, esta precaria, es precaria, o sea, al final tenemos una líder política en el sector más importante de nuestro país, que es el tema de los educadores, el tema de los docentes, Sí. que al final, en lugar de estarse enfrentando o enfrascando en mejores condiciones laborales para los maestros, en mejores condiciones de trabajo para los docentes, en mejorar la situación de la docencia en nuestro país, porque tenemos un modelo educativo espantoso, un modelo educativo que al final ya es muy precario, ya no va, ahora sí que ya el tema de las competencias no va. Y es que, a ver, y no sé qué tú opinas con este punto, pero al final creo que vivimos en un país y yo creo que en general el conflicto nace de que estamos acostumbrados a ser muy buenos técnicos, pero muy malos en habilidades blandas. O sea, al final, habilidades blandas en temas de cómo saber vender, en cómo saber dirigirte, en simplemente ser educado, o sea, en muchas situaciones alrededor de esta situación, porque yo pongo esta situación, la parte técnica en algún punto va a ser sustituida por un robot. O sea, Claro, la parte de automatización, cómo existen automatizados el tema de la verificación de información entre diferentes países en comparación de contratos donde una máquina, un robot, puede hacer esas comparaciones e incluso armar tu propio escrito y ya nomás el abogado prácticamente llega y revisa, da el visto bueno de lo que el robot ya hizo. claro. Entonces, creo que el tema y también desde el punto de vista educativo, al final las instituciones ya no pueden ser como esa escuela de 20, con una colegiatura y ven, te enseño y como meriquito, ¿no? O sea, es Claro. decir, cómo te desarrollo como estudiante, cómo te desarrollo como tal y al final como una casa de estudio permanente. Eso yo creo que tendría que ser como un SAMS, como un Costco, no sé cómo llamarlo, que al final en la universidad vas y pagas y es como tu membresía vitalicia, decir, bueno, pues como aquí estudiaste, tienes abiertas las puertas para seguirte educando de cierta forma, porque al final todo esto va cambiando y todo esto va evolucionando. Entonces, De hecho, este sí. tema de esta señora, si bien se casó con su abogado, y que bueno, aparte, aquí un punto interesante, bueno, no es de interesante, pero sí de chisme, al final le fueron creo que un día antes o unas horas antes, fueron a boicotear. boicotear justamente la boda, ¿no? Exacto. ¿Y de dónde sale? Digo, bueno, y nada, retomar la parte que decía, estoy completamente de acuerdo contigo que en México necesitamos evolucionar, ¿no? Y sí quiero dar como este paréntesis para la gente que nos escuche y si le llega algún maestro o algo, tiene que evolucionar. O sea, hoy en día no podemos seguir queriendo, soportando que un presidente, que una ex lideresa del sindicato provoque que nuestros maestros, quienes educan a la mayoría de la población, que es la gente que va a clases gratuitas o escuelas gratuitas o de gobierno, no tomen exámenes de conocimiento, no se actualicen. Es una mentada de madre, o sea, porque hay gente que es muy ignorante y está dando clases. Así es. Y hay mucha gente que literalmente les regalan la plaza y que no tiene ni la vocación ni el conocimiento y nada más hace el ridículo ahí. Y ojo, tengan cuidado porque ahorita, con todo el esquema que vino con el coronavirus y la tecnología, muchos maestros van a desaparecer. Sí. Muchos maestros van a desaparecer. Correcto. Tomé un diplomado hace 2 años más o menos en el TEC de Monterrey. No había maestros, Arturo. No había maestros. Era la plataforma, ya todo estaba programado. Así es. Te ibas avanzando, ibas entregando, se acabó. No necesitas maestros. Y te estoy diciendo que es una de las mejores escuelas de México, ¿no? Así es. Que ya lo está haciendo de hace muchos años. Ahorita estoy en una maestría. No, como saben, no han escuchado, vivimos en Querétaro, la estoy tomando en Puebla. Exacto. Entonces, hay mucha gente alrededor de México con un maestro. Así es. La tecnología va a revolucionar y si seguimos con la misma hueva y burocracia, ineptitud de no querer crecer, pues el día de mañana se va a ir al diablo la parte de la docencia. Y aparte, justamente a este punto, añadiendo lo que estás comentando, al final yo creo que, como bien lo mencionas, el tema educacional o todo este tema educativo o modelo educativo, mejor llamarlo así, evoluciona a un tema híbrido, definitivamente. O sea, al final
no va a ser, yo siento que no va a ser completamente presencial, ni tampoco completamente online. En muchos casos va a ser un tema híbrido donde vas a poder esquematizar. Aquí lo interesante es justamente lo que tú mencionas, es que si tú puedes tomar o estás estudiando en una licenciatura, algún diplomado, lo que tú quieras, alguna maestría en algún otro estado o en tu mismo estado, al ser un mecanismo híbrido o completamente en línea, vas a tener docentes que no necesariamente van a estar en tu estado. Exacto. Pueden estar en otros, es más, pueden estar incluso hasta en otros países. Imagínate que la universidad hace un convenio con alguna otra universidad del extranjero y entonces puedes tener la oportunidad de tener docentes en línea completamente de otro país, otra cultura, otra manera de pensar, que al final eso es donde yo personalmente creo que es el valor agregado de entender cómo se mueve el mundo ante los ojos de otras personas en otros ámbitos, en otros países como tal, ¿no? Y tomar lo que nos corresponde, ¿no? Exacto. Y además es un negocio, ¿eh? Digo, no me quiero aclarar tanto, pero sí es esa parte como que molesta de que no querramos evolucionar la parte educacional. Ojo, también las grandes empresas lo ven como, o las grandes instituciones educativas lo ven como ahorro de costos. Así es. Yo estuve dando clases en el TEC de Monterrey. Y cuando fue todo el tema de la pandemia, me dijeron, no, espérame, vamos a utilizar un maestro de manera virtual y que se conecten varios alumnos. Así es. Entonces, ojo, ¿qué pasa con los demás maestros? Lo siento, ya no hay clases. Es correcto. Y entonces ahí es donde entras y dices, ok, tienes las competencias técnicas, pero ¿qué pasa con las soft skills? ¿Qué tienes, qué no tienes, qué bla? Adaptabilidad, tecnología, y los que no evolucionaron por seguir trabajando y arrastrando el lápiz con un libro de la SEP, es correcto. ¿no? De texto, pues van a quedar fuera. Pero bueno, ya, quitando este paréntesis, ¿qué parte de la CENTE? Mira, al final, como te decía, el Bester trae un manejo político de toda la vida, ¿no? Así es. Su boda la hizo en Oaxaca. Y esta parte de que fueron y boicotearon o dañaron parte de la propiedad donde iba a ser, fue por la sección 22. Acuérdense que en México, les platiqué, es que estaba seccionada los agrupamientos o los sindicatos, tanto federales como estatales. En este caso, se fue a la sección 22, que le corresponde a Oaxaca. Entonces, Oaxaca lo que fue a reclamar es que esta señora, el Bester Gordillo, únicamente tuvo apoyo o generó acuerdos con las instituciones, con los gobiernos federales que eran neoliberales. Correcto. ¿No? ¿De dónde sale el tema neoliberal? De nuestro presidente. De nuestro presidente. ¿Y por qué todo el desmadre de Oaxaca? Porque el gobernador de Oaxaca es de Morena. Entonces, pues dice la CENTE o esa sección dice, oye, esta señora que nunca me apoyó, que nunca nos ayudó en nada, nada más se fue con los grandes estados, porque es donde había lana, nos dejó a nosotros solos y fue la forma en que se fueron a manifestar y quisieron hacer su desmadre. Así es. Y eso es lo que están buscando, ¿no? Que sean considerados porque nada más le dan prioridad a las secciones federales en donde hay lana. Es correcto. Y dejan en el olvido a un Oaxaca, a un Chiapas, a un Tabasco, Guerrero, Tabasco, etcétera. No, ahí es correcto. O sea, al final creo que aquí esto me queda claro que fue un choque político entre decir, tú, nuestra líder sindical, ¿no? De cierta forma, que al final te ibas a estos estados ricos en recursos económicos, donde me queda claro que era para comprarse su bolsa Gucci. Entonces, olvida a estos otros estados y bueno, los términos que pudieron haber utilizado me queda claro que es porque hay una injerencia política desde arriba, ¿no? Pero aquí el punto interesante es que al final yo sí creo y es bien importante que el gobierno o los gobiernos deben o debieron, ¿no? Ahondar o revisar al sindicato. El problema del tema de los sindicatos es que desde el punto de vista fiscal tienen un chorro de beneficios y lo pongo entre paréntesis en cuanto a beneficios, porque al final el punto es que al final están tributando a un título tercero. ¿Qué significa que tributan a un título tercero? Que son entidades morales sin fines lucrativos, donde de manera particular a los sindicatos no te obligo a llevar contabilidad, no te obligo a expedir comprobantes, no te obligo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas faltas de obligaciones, a diferencia de todos los mortales nosotros que nos piden y nos mandan y cada vez nos exigen más cosas y es un dolor de cabeza y trámites administrativos para nuestros negocios o por nuestras empresas, etcétera, ¿no? Y a un sindicato, ¿no? Pues por eso lo han usado muchas veces también, o en su momento los outsourcing los usaban mucho para pagar salarios escondidos a través de un sindicato, porque cuando llegaban y voltaban al sindicato, pues no tengo nada, ¿no? O sea, al final es
no tengo nada que ampare en las transacciones y es cómo le obligo, y el problema era del trabajador que recibía la lana, porque al momento de recibir la lana, en un momento dado, si te llegan a inspeccionar, te dicen, bueno, ¿y esta lana de dónde viene? Ah, pues él fue un sindicato, puta, ¿y quién pagó impuestos por eso, no? Exacto, exacto. Mira, y otra parte importante de los sindicatos, y esto es con la entrada del TEMEC, que lo firmó también tu presidente, Es correcto. es que en el TEMEC te dice que puede haber ¿Libre asociación? Libre asociación, no, pero que puede estar en más de un sindicato. Ah, sí. ¿No? Libre representación, una cosa. Exacto. Entonces, y puedes estar, incluso se pueden formar sindicatos binacionales o trinacionales. Exactamente. Entonces, aquí va a ser, ojalá en algún momento lo lleguen a hacer, que lo dudo por el tema político, porque al final lo que quieren es tener rezagado a los maestros. Pero si el día de mañana está una nueva asociación se formara en México que quiera ser progresista, que quiere evolucionar, pudiera tocar la puerta a un sindicato si lo viese en Canadá o en Estados Unidos y dice, oye, nos queremos aliar con ustedes. Así es. O sea, es que queremos tener las mismas condiciones que tienen los maestros en Canadá, que tienen los maestros en Estados Unidos y podrían generar una representación multinacional y eso daría una fuerza y una revolución brutal a todo el tema educativo en México, ¿no? Es correcto. Creo que por temas políticos va a ser muy complicado y también porque los maestros que sobre todo desafortunadamente son acarreados de este tipo de movimientos, pues están como muy limitados a tener el dinero, el apoyo de manera inmediata. Pero ojalá que en algún momento puedan ver esta parte porque podría revolucionar el tema del sindicato, que sabemos que el sindicato de maestros ha sido políticamente y civilmente, o cívicamente, como le quieras llamar, un dolor de cabeza, porque son los que hacen desastres, son los que hacen sus meetings, son los que te cierran reforma, son los que boicotan campañas, etc, etc, etc. Y recientemente pasó algo, ¿no? No recuerdo si fueron docentes o fueron estudiantes, que hubo un camión que echaron con explosivos a una caseta, ¿no? Una cosa así. Sí, no, para Ayotzinapa, creo sí, que. de Ayotzinapa, ¿no? No sé quién fue, a ver. Pero sí recuerdo que que hubo algo ahí, pero fue chistoso, no me acuerdo que incluso, y estoy hablando ahorita desde mi ignorancia, simplemente como un comentario, porque si no me equivoco, incluso decía algún político se escudó y dijo, pues es que cómo detenemos ¿a quién detenemos si no había conductor en el camión, no? Porque literal aventaron el camión con algo adentro, no sé si explosivos o algo internamente, pero bueno, al final, pero eso habla de lo dañado que tenemos el sistema educativo en México. O sea, imagínate docentes molestos, estudiantes molestos, y es porque, imagínate, incluso hasta que el presidente haya politizado el tema de la UNAM, decir no, no sé qué, etcétera, etcétera, neoliberales y queremos hacer una estructura. O sea, imagínate este tipo de situaciones de lo importante o lo duro que puede ser la palabra de alguien a este tipo de decisiones. Pues no hablemos de Hitler y en fin, situaciones que al final una sola palabra pudiera ocasionar este tipo de ruidos, y eso habla de lo mal que está nuestro país desde el punto de vista educativo en ambas partes, en la parte política de los que se encargan justamente de la parte de legislación, la parte de las autoridades, la parte de los docentes, y pues me queda claro que los alumnos lo resienten, ¿no? Claro. Sí, no, es todo un tema. Es todo un tema. De hecho, debemos hacer algo así. Exacto. Un episodio haciendo como un comparativo con otros países. Pero bueno, vámonos a nuestro tercer tema. Nuestro tercer tema que a muchos emociona. Creo que van a haber muy buenas canciones. Creo que van a haber muchas borracheras con canciones dolidas. Exacto. Y es la separación de Cristian Nodal y Belinda. Exactamente. Oye, que a Belinda ya la consideran la estafadora tipo Tinder de México, ¿eh? O sea, que a todos les ha sacado una la nota. A todos una la nota, a Chris Angel, a Cristian Nodal, a Giovanni Dos Santos. También estaba escuchando que le sacó $1 millón a Caguachi para que le pagara la American Express. ¿Cómo crees? Sí, no, esta anda con todo. Bueno, también era obvio, o sea, digo honestamente, y habrá quien difiera. Pero bueno, así que digas, es la artista mexicana que se representa algo o que se destaque en algo. La realidad es que no. Personalmente, yo también creo que no. La realidad es que no. Y de dónde saca cierto estatus y todo, pues bueno, ya vimos
gracias a la película de Tinder, tenemos una noción y eso es Exacto. lo que ha pasado. Que yo no la he visto, ¿eh? Está muy buena. ¿Está buena? Bueno, chéquenla en Netflix. Mi señora ya la vio, Sí, no, está buena. Y pues bueno, a esta chava ya le catalogan, ¿no? Como la estafadora tipo Netflix. Pero bueno, fuera de todo el romance que nos vale tres pepinos, la realidad, vámonos al tema interesante, ¿no? Y para partir del contexto, me voy a aventar un poco el chisme. Muy bien. Lo que se dice es que Belinda tiene un adeudo con el SAT, que es algo que ya sabíamos. De hecho, por eso estuvo tan apegada con López Obrador cuando fue su campaña presidencial, ¿no? Claro. Y de repente ya no tenía adeudo. De hecho, la fiscalía o la procuraduría en su momento había girado una orden de aprehensión contra Belinda. Sí, claro. Y de repente Belinda dice, puta, ahora ya soy morenista y no sé qué. Y los jueces como muchos artistas, abajo. ¿eh? Como muchos artistas, hay muchos artistas que en su momento hacían campañas y todo, pero bueno, sí. Entonces, ya de repente ya no debe. Y resulta que otra vez debe. No sé si es la misma deuda, no sé si es una deuda nueva, pero la cuestión es que le pide a Cristian Nodal cierto dinero, ¿no? Para pagar sus deudas, y creo que salió ahí el tema que iba a pagar impuestos, pero de una casa que Lupillo Rivera le había dado, lo que haya sido. Exacto. Vámonos al tema que queremos tocar. Ella tiene una deuda ahorita con el SAT por tema de ISR, por lo que haya generado. Se separó porque no le dieron ese dinero, pero se puede quedar con algo que le puede beneficiar o le puede perjudicar, que es este famoso anillo de compromiso de absurdamente $3 millones que este güey le dio. Está cañón el nivel de... A mí me impresiona simplemente decir, ¿ahora en qué gasto, no? Sí. O sea, ¿qué chingas hago con $3 millones? Sí, vamos a arreglar un anillo de compromiso a Nuestra Señora. De $3 millones. Perfecto, ¿no? Lo que es tener 23 años está podrido en dinero. Güey. Pero está cañón, qué bárbaro. Bueno, y es que sí tiene sentido. O sea, al final, bueno, tiene sentido desde el punto de vista que, como bien dijiste hace rato, yo personalmente tampoco he escuchado mucho de Belinda, he escuchado más de Cristian Nodal. Creo que Cristian Nodal ahorita tiene más punte que Belinda en su momento. Creo que, no sé, hace unos 10, 15 años a lo mejor yo Belinda. Creo que se puede catalogar realmente como un artista. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Cristian Nodal, como todos nosotros, podemos ir a una tienda de joyería, tocamos, vemos base, nada más que nosotros cuando vemos los precios dijimos, bueno, pues para cuando tengamos, regresamos, ¿no? En el caso de él dijo, no, pues yo sí quiero comprar toda la tienda, la compro, pero se fijó en un anillo, de manera particular, cual Bruce Wayne, ¿no? Sí. Y entonces saca justamente el anillo, lo compra, $3 millones. La Zapito se lo merece. La Zapito. Dijo, es que le dice, báilame la de Zapito, y pues le bailaba la de Zapito. Entonces, bueno, pues algo tuvo a cambio seguramente, ¿no? Pero entonces le compra este gran anillo y anunciaron su compromiso y dijimos, no, ahora sí se le va a hacer a esta niña. Digo, después de tanta operación que se hizo, pues algo ya le tenía que tocar, ¿no? Pero bueno, al final, aquí el punto interesante es que le da este famoso anillo. Y este anillo, que en un momento dado, y termina el compromiso de una manera muy chistosa, porque al parecer creo que Cristian Nodal sacó ahí un comunicado o un tweet o un Instagram, no sé, pero algo así como de, no sé, ya terminó nuestro compromiso, pero al parecer aquí, y el tema ya como siguiendo el contexto del chisme, al parecer fue un poco que algo había pasado con un familiar de Belinda, creo que su abuela o algo pasó, que falleció o estaba delicada, no sé, y la mamá, al parecer de Belinda, publica y dicen, bueno, déjenos en paz, tenemos un proceso que estamos trabajando, denos la oportunidad de trabajar, no sé qué, y creo que Belinda le contesta, claro que sí, mami, efectivamente, mami, una cosa así. Pero bueno, entonces, ante esta situación, si fueron peras o manzanas, al final hay un anillo de compromiso de $3 millones, puesto, no sé si todavía en el dedo, pero por lo menos lo tiene Belinda. Exacto. ¿No? Y que cuando tú das un anillo de compromiso, al final estás cediendo el legal uso, goce, la posesión, ¿no? Exacto. E incluso hasta el dominio. Así es. Salvo que exista un contrato previo o prenupcial o algo que pudiera limitar el dominio de ese anillo, pero básicamente se lo estás dando. Es correcto. Y que eso se considera al final como una donación, lo podemos generar. ¿Una donación? Que, ojo,
ahorita no voy a decir, pero que en ley está topada. Es correcto. Y nada se acerca a los $3 millones. Me queda claro que no. Aquí el punto interesante, justamente como bien lo mencionas, es de que todos aquellos que tienen anillo de compromiso, en estricto sentido, su patrimonio incrementó y tendrían que pagar impuesto, dado que la donación no se hizo en línea recta, y es donde justamente la legislación mexicana hace esa distinción. Y me explico con el tema de la línea recta. Porque todavía no están casados. Porque todavía no están casados. Al final es con tu cónyuge, con tus papás, con tus abuelos, con tus hijos o con tus nietos. Entonces, si no das cumplimiento a este tipo de donaciones, al final lo que va a suceder es que todas las demás donaciones, entre tus hermanos, tus amigos o tu futuro cónyuge, ¿no? Es decir, tu fiancé, como dirán los franceses, va a ser un tema de una donación, pero obviamente, a menos que tú regales un anillo por encima de 60,000 pesos, o en este caso ya hoy 105,000 pesos, okay, pues me queda claro que pues no va a pasar nada y se puede tomar como meramente un donativo y no tendrías que pagar impuestos por ellos, e incluso por el monto tampoco ni siquiera declararlo informativamente en tu anual como tal. Pero pues llega un Cristian Nodal que le regala un anillo de $3 millones a Belinda. Si decide quedárselo, porque no se lo devuelva a Nodal, pues aquí justamente donde hemos visto todas estas notas de lo que tendría que pagar Belinda de impuestos sobre la renta por ese incremento en su patrimonio de un valor de $3 millones, ¿no? 60,000 millones. Sí, claro. Son 61 millones, 62 millones de pesos que incrementó tu patrimonio por un pinche anillo. Así es. Pero que ahí sí tendría que en estricta teoría notificar al SAT. Es correcto. Decir, oye, tengo este aumento en mi patrimonio. Así es. Y que sobre eso pudiera generarle la determinación de un pago de impuestos. Es correcto. Que es más o menos lo que hablamos dentro de las primeras cápsulas sobre el tema de las herencias. Es correcto, ¿no? Así es. Cuando te generan una donación o te entregan, también se aumenta tu patrimonio y al momento de declararlo algo, te pueden llegar a generar un pago de ISR. Así es. Que Belinda pudiera o no registrarlo. Claro, correcto. ¿No? Si dice no lo registro, pues está chido. Si llega el SAT y te cacha, claro, pues otra rayita más al tigre. Exactamente. Pero ¿qué pasa si resulta, oye, tengo el anillo, quiero salir de deudas, quiero pagar al SAT y hacer todo por lo que quería pedirle el dinero a este chavo? Endoso el anillo. Exacto, porque si va y lo quiere vender, para empezar, bueno, me imagino que ella de conocer, pero encontrar a un güey que pague $3 millones por un anillo, pero esa venta le va a generar un ISR, porque es una venta. Y que, ojo, para que ella lo pudiera vender, tendría que tener registrado como parte de sus bienes o de su propiedad, porque no puedes vender algo que no es tuyo, y menos a esos valores. Correcto. Entonces, tendría que venderlo, y en ese momento el SAT va a decir, el SAT o cualquier país en donde se haga, ¿no? Y ya será un tema de acuerdo de no doble tributación, de cómo ajuste el pago de impuestos. Pero decir, vendiste. Venga para acá. Venga para acá. No emitiste el CFDI. Venga para acá. Y vámonos contra los impuestos. Porque aparte, si vende el anillo y no lo declara, claro, ¿qué va a pasar? Sí, bueno, porque aparte cuando... Es que entonces, porque ojo... Aquí ¿Cómo le pagarían? Exacto, porque aquí caemos en otro supuesto y que son de actividades vulnerables. Así es, correcto. De las actividades vulnerables, para que los que no han escuchado o no tienen el conocimiento de esto, hace algunos años en la administración de Enrique Peña Nieto se creó la ley de la PRIORPI, ¿no? Que es la ley antilavado de dinero o la ley para la protección de adquisición la procedencia de recursos de procedencia ilícita. Exactamente. Y que básicamente decir, oye, hay ciertas actividades y ciertas compras de mercancías que deben de estar reguladas y tienen que hacer una notificación al SAT. Hay tema de vehículos blindados, hay temas de joyería, hay temas de obras de arte, etcétera. ¿Por qué? Porque detectaron que el narcotráfico o el crimen organizado o el lavado de dinero, de cuello blanco, como quieran, utilizaba ese tipo de adquisiciones para poder hacer el movimiento de dinero de procedencia ilícita. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo de repente tengo dinero de recursos ilícitos, pues me voy y me compro una casa en Houston. Perdón. Te la prestan. No, pero voy, compro un cuadro. Entonces dicen, ay, güey, ya tengo un cuadro y lo vendo. O tengo una joya
y la vendo. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, lo que buscan es, oye, necesitamos controlar esas actividades en las cuales se puede manejar mucho dinero. Así es. Y si Belinda, en un supuesto, resulta que vende ese anillo sin la factura, literalmente, y este señor se lo paga en efectivo y encuentra ver una rastreabilidad por parte del SAT, le pueden decir, no, espérame, tú estás cometiendo un acto ilícito porque estás vendiendo una mercancía que está dentro de este marco regulatorio. Así es. Por un valor superior de dinero en efectivo y además no pagaste impuestos. Así es. Y el pedo se puede ir mucho más grande. Es correcto. Y dejen tú las sanciones o la multa, es la bronca legal en materia penal que te puede llegar a fungir este tipo de situaciones. Correcto, ¿no? correcto. ¿No? La verdad es que no hagan eso y si van a regalar, pues es porque sí se van a casar, ¿eh? Entonces, sí. entonces o menos de 150,000 pesos. Menos de 105,000 pesos. 105,000 pesos. Pero luego hay ofertas, pueden ir a Tiffany o donde ustedes quieran, luego hay buenas ofertas. Pero bueno, sí, no hagan ese tipo de situaciones. Y ojo, no nada más hablamos aquí justamente del anillo, particularmente por el chisme y el morbo que pudo haber ocasionado esta nota, pero al final es cualquier tipo de donación o que tú des, ¿no? Que tú regales, tienes que ver esta cuantía. Incluso a lo mejor, imagínate hasta, oye, vengo a regalarle un carro a mi novia, ¿no? Claro. Entonces también es la misma situación. O sea, al final aquí el punto es que deben de tener muy claro que la donación tiene un tope, ¿no? Para que no grave en materia de impuestos. Posteriormente a ello, ¿no? Al final puede llegar a grabar. Y ojo, si no lo informas, cuando tuvieses la obligación de informarlo, esa parte o esa línea de lo que se supone no podrías, no se grabaría porque sería el propio donativo, pudiera la autoridad observarlo y grabártelo, dado que no se lo informaste. No cumpliste con algo que hemos venido diciendo en todos nuestros podcasts, es no cumpliste con una obligación formal, esos requisitos de formalidad que muchas veces la autoridad pide para poder dar cumplimiento a este tipo de actos, ¿no? Correcto, es correcto. Es todo un tema, a ver qué pasa, si es que sale al público, pero si no, pues veremos si está en otra campaña de Morena, es que ahí va. Tuvo un problema y exactamente busca el perdón. Oye, Arturo, vámonos a la última noticia. A la última nota, tranquilona. Más tranquila. Más tranquila. Que es que nuestro presidente le dijo a España, espérame tantito. Voy a repensar, tengo un momento de introspección profunda y voy a reflexionar la relación que estamos teniendo, porque no eres tú, soy yo, necesito tiempo, no estoy preparado para esta relación. ¿Ahí qué pasó? A ver, ¿cómo estuvo? Es que, mira, yo creo que el fondo ha sido más que nada el punto, los constantes ataques, o sea, al final y los ataques, y no sé si llamarlos como tal ataques, pero al final ha sido un poquito como ese tema de, bien lo hemos visto constantemente, desde que entró nuestro presidente al país, se mandó una carta, ha solicitado que se pida perdón por el tema de la conquista, se quitó una estatua de Hernán Cortés, entonces, o de Colón, no me acuerdo, de Colón, entonces, en la Ciudad de México, entonces, este tipo de constantes ataques, yo siento, y esa es mi expresión y lo que yo opino, y puede estar errada, que es un poquito más como de berrinche, desde el punto de vista de decir, dado que no están cumpliendo lo que estoy solicitando y me monto mi macho para yo quedar como el bueno, como el presidente bueno, ¿no? Que ha sido el discurso constante, pues voy a replantear mi significado con España. El problema está que lo hace desde una mañanera, un canal no oficial, le llega por radio, televisión a España y obviamente allá dicen, hey, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué momento no nos avisaron nada? No vino el canciller, no recibimos ningún escrito, ¿cuál es el problema? Etcétera, etcétera. Y como siempre pasa, primero lanza la primera piedra y posteriormente dice, bueno, a ver, es que no fue lo que quise decir, ¿no? Es como si le hace falta a veces una Martita Sagún como a Fox, de decir lo que él quiso decir fue, ándale, ¿no? Ándale, entonces, y prácticamente ahorita lo que dijo el presidente es como que se echa para atrás y dice, no estoy diciendo que se rompe la relación, sino que bueno, al final como que quiso replantear la situación como tal, ¿no? Sí, mira, yo en lo personal creo que este brother
ha sabido manejar bien las cortinas de humo para cierta gente, ¿no? O sea, cierta gente sí dice, ay, güey, está haciendo, o ve lo que está pasando y busca distraer, ¿no? O sea, España ya había tocado el tema de que si nos colonizaron, de que si es madre, mandó una carta al Vaticano para perdonar. Este brother está muy ido, ¿no? Así es. Pero aquí hay varios puntos que hay que tener cuidado, porque... Y por eso empezó a haber tanto ruido. Si bien no hay nada oficial, ¿no? Porque Una Mañana no es un medio oficial, no ha girado instrucciones el presidente, nada más aventó la pedrada. Sí, a ver por si alguien la aventar. cacha. Exacto. ¿No? Pero muchas empresas sí empezaron a tener de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay que recordar que España es uno de los principales inversores en México. Claro. O sea, tiene inversiones por más de 70,000 millones de dólares o de euros. Invirtió en distintas empresas, ¿no? Tenemos empresas muy sólidas como Bancomer, bueno, BBVA, Santander. Santander. Hay muchas empresas de energía que, de hecho, por ahí va la situación, y de construcción y de otras, ¿no? Entonces, muchas Inditex, ¿no? Todo el tema de Zara, Pull&Bear y todas esas marcas, pues dijeron, oye, a ver qué pasa, ¿no? Y aquí debemos de empezar a segmentar un poco la intención de Obrador. Independientemente que haya sido un tema de cortina de humo o distraer por lo de la casa de Houston de su hijo, lo primero es, oye, él considera que en administraciones pasadas, específicamente la de Enrique Peña Nieto, hubo malos manejos respecto a las contrataciones, licitaciones que hubo para la generación de energía con empresas españolas. Así es. ¿No? Entonces él dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un poco de pausa, según él, ya después como queriendo corregir respecto a la contratación de obras públicas con empresas españolas. Así es. ¿No? No es que haya dicho, vamos a romper relación con España. Eso no lo dijo. Y comercialmente no lo hace y no lo puede hacer de este modo, por el simple hecho. Comercialmente, acuérdense que tenemos un acuerdo internacional entre toda la Unión Europea y México. Así es. Que es un tratado de libre comercio, Unión Europea-México. Así es. En la cual viene estipulado cuáles son todas las cláusulas en los cuales, en caso de que uno quiera romper relación, para empezar va a romper la relación con todos. Así es. Y no va a romper relación con la Unión Europea. Y en caso de que lo quisiera hacer, tendría que hacer ciertos procesos en cierto tiempo, como parte de lo que vimos con el Brexit, para poderse salir. Entonces, esta parte de decir, oye, voy a romper relación o voy a pausar relación comercial con España, no es posible, no está dentro del marco legal y podría tener sanciones muy elevadas, como simplemente ser penalizado por toda la Unión Europea. Ahí para empezar. Así es. Creo que el señor no lo pensó así, ¿no? Respecto a las inversiones, no existe límite ni restricciones de las nuevas inversiones. Es correcto. Porque, ojo, tenemos leyes nacionales que te establecen cómo debes de hacer las inversiones y si lo cumples, estás dentro del marco legal, no tienes problemas. Correcto. El propio Telecuem, el Tratado de Libre Comercio, te establece también que puedes generar inversiones, incluso participar en concursos mercantiles hechos por el gobierno para licitaciones, para poder empresas extranjeras apoyar o entrar a un proyecto aquí en territorio nacional. México sigue ahí, México lo debe de cumplir. Así es. ¿No? Entonces, esa parte comercial no es... digamos, no es que haya roto relación, ni en una mañanera podría romper la relación, pero claro que sí fue como un parteaguas para los empresarios y decir, oye, espérame, ¿este güey qué está diciendo? Así es. ¿No? Así es. Y sobre todo porque, por ejemplo, una empresa que se llama Skytech Group tiene relativamente pocos meses, que es inversión española, que hace paneles solares. Curiosamente, esta empresa, Arturo, paneles solares, va a tener esta empresa resulta que dentro de las investigaciones que hizo Loret de Mola y ya todo lo que están haciendo, de esta famosa empresa en donde trabaja el hijo de López Obrador en Texas. Así es. Empezaron a indagar y resulta que el dominio se encuentra alojado en uno de los servidores de Skytech Group, que es una empresa española que se acaba de poner en México para paneles solares. Y que supuestamente el hijo Obrador era de
esta empresa era uno de los hijos del empresario del Grupo Vidanta, recuerdo su apellido es Chávez, no recuerdo el nombre. Sí. Y resulta que Grupo Vidanta acaba de otorgar no sé cuántas hectáreas, se las regaló a nuestro gobierno para que CFE pusiera ahí un campo de energía con paneles solares. ¿Paneles solares? ¿Energía limpia? Energía limpia. Qué curioso. Qué curioso que el hijo de Obrador tenga relación con Grupo Vidanta, que le hagan hecho la página en servidores de Skytec, que es una empresa española de energía, que viene a poner paneles solares y casualmente regalaron hectáreas. Así es. Entonces, fuera de esta maraña político de intereses, las empresas no están limitadas a invertir. Claro. ¿Va? Entonces, creo que hay que tomar comercialmente, con mucha mesura, lo que dice Obrador, porque considero que no va a afectar en el intercambio comercial, en la inversión. Correcto. ¿No? Que se encuentra hoy en día. Así es. Hay que tener en cuenta la repercusión que puede tener hacia futuro. Decir, oye, yo empresa española, yo no voy a invertir con un güey, ¿no? En un país donde está liderado por alguien que en la mañana se levanta de malas. Así es. Y va y te golpetea. Claro, ¿no? Exactamente. O el dime y direte que puede generar como un discurso político para hacer una cortina de humo. Esto es como el panorama del cómo yo lo veo, ¿no? Sí, no, yo también opino exactamente la misma situación. Yo creo que ahorita en estas instancias simplemente fue, para mí fue más como una cortina de humo para querer tapar otra situación, pero el problema es cómo lo llegan a tomar en el extranjero, porque al principio es los primeros puntos de la carta para pedir perdón, etcétera, etcétera, pues a lo mejor los españoles o los extranjeros pudieron haber dicho, bueno, está haciendo su papel como de presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Está jugando a ser presidente. ¿No? Pero ya de manera constante, o sea, de que un día me digas esto, que el otro día me digas esto, que al tercer día me digas esto, que al cuarto día me dices, entonces llega un punto que dices, ya párale, ¿no? O sea, claro. ¿qué está sucediendo, no? Entonces ahí es donde de cierta manera dices, oye, calma. Y aquí como un dato interesante a lo que estás diciendo dentro del tema comercial, también luego pueden llegar a existir relaciones laborales cuando existen los expatriados. Y aquí un punto interesante es que México y España más bien, con España es con el único país que se tiene un convenio ratificado y firmado con el tema de la pensión. ¿Qué quiere decir? Si en un momento dado yo, mexicano, voy a España a trabajar como expatriado durante un tiempo, a través de este convenio, las semanas que se trabajó en España se pueden llegar a sumar a lo que tengo aquí con México para poder generar mi pensión. Okay. Entonces, o poder cubrir justamente los lineamientos de las semanas que se me permiten. Es con el único país que hoy en día tenemos justamente activo ese convenio, ¿no? Entonces, porque somos su colonia, Arturo. Porque somos, exacto. Entonces, nos conquistaron y estamos ahí, pero al final ese es un punto interesante. Personalmente no creo, y coincido contigo, que vaya a trascender en el corto plazo en algo más. Simplemente, pues fue un dicho para salir de paso, lo que tú quieras y mandes. Pero bueno, el punto es las repercusiones que puede llegar a tener, porque imagínate que de repente diga España, pues ok, y saco la inversión. Pues estamos hablando de una inversión importante en nuestro país. Mira, y nada más para empezar, a quien señaló así de manera directa fue BBVA, que ahorita es el segundo banco más grande de México. El primer banco más grande de México. El primer banco más grande. Y que lo haya tachado de corrupción y que quiera parar, digo, es un punto importante. Está Repsol, la petrolera Repsol, ¿no? Que también tuvo supuestamente temas de corrupción y que ahorita trae un relajo en Perú por Así es. un derrame. Y OHL, que también es una constructora bastante conocida, y Iberdrola. Es una empresa también bastante conocida, así es. ¿No? Y que todos dicen que fue una parte de corrupción por todos los proyectos que hicieron con el gobierno. Y no lo dudo, ¿eh? Al final, te voy a ser sincero, no dudo que haya habido corrupción, pero entonces que se investigue, que se haga lo que se tenga que hacer, que se señale, y no solamente lances patadas de ahogado en un discurso, en una mañanera, diciendo, pues es que todos son corruptos, porque el problema es, me queda claro que efectivamente puede existir corrupción y que haya existido corrupción, pues vayan tras ellos. El problema es, no puedes generalizar lo que existió con esa o esas empresas o esos directivos, que entonces toda España es corrupta, porque dejas esa línea muy delgada en ese entredicho de decir, pues como ellos fueron, todos son.
y no va por ahí. Exacto, ¿no? Y ahí la tensión diplomática más que comercial se puede empezar a tensar, que en su momento, cuando recién entró a gobernar, empezó aspirada la relación con su tema de la colonización y que querían perdón. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ver otra vez nuevamente cómo sale Ebrard. Yo creo que Ebrard es como su Martita Sagún. O sea, siempre este güey sale a componer las patadas de ahogado que sabía. Pobre cuate. Brother. Pero a ver qué hace, ¿no? Yo no he visto que haya Anda muy apagado. Anda muy apagado. Hasta nuestra presidenciable Sheinbaum también anda muy apagada. Yo creo que ya fue. Ojalá. Bueno, salió muy activa de decir que todos los gobernadores de México apoyaban al presidente y con el desmadre de la casa de su hijo. Exacto. Qué lástima, ¿no? Sí, qué lástima. Qué pena, pero bueno. ¿Algo más? Nada más, señor, pues creo que estuvo bastante intenso, mucha información, creo que bastante relevante y bueno, pudimos rescatar 2 que 3 ahí noticias de la farándula. Exacto. De ver cómo está impactando en la parte política, económica, fiscal. Es correcto. Pues muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos. Estamos en todas las redes, estamos en todas las plataformas de audio, estamos en YouTube, suscríbase, de la campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos, no sean malos, en verdad, compartan y suscríbanse. Apóyenos a suscribirse, sabemos que todo es, ustedes piquen a todos los botones de abajo y el algoritmo hará su chamba. Entonces, pues muchísimas gracias, Raúl. A ti, Arturo, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.